Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, días, tardes, no sé cuándo me estés leyendo, viendo. Em, Soy Jeff Mallets otra vez, con mucho gusto de hablar con ustedes, muy sorprendido por la respuesta que han tenido mis videos anteriores. Eh, Nunca creí llegar tan lejos, pero estoy muy sorprendido y con mucho gusto leo y recibo correos de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, de España. Recibí uno de Sudáfrica que me llamó muchísimo la atención y dije, wow, qué padre, pero bueno. Algunos otros de Reino Unido incluso, de gente que ya está aquí, pero que no ha tenido la oportunidad de ingresar al NHS, ¿no? De trabajar como médicos. El motivo de este video es para platicar un poquito más a fondo. Quiero compartir con ustedes unas preguntas que me hicieron hace un par de semanas, hace el mes pasado, en octubre más bien. Tuve la fortuna, el honor de participar en un congreso virtual que se lleva a cabo en Argentina. Me invitaron y con mucho gusto participé. Pues con mi experiencia con algo de información y me hicieron algunas preguntas muy específicas que son las que quiero compartir con ustedes, con todos. Disculpen, quiero tratar de acomodar esto. Creo que ahí está. Entonces quiero compartir con ustedes esas preguntas porque me parecieron súper buenas, muy concisas, con mucha información muy valiosa y voy a hacer hincapié en el proceso de residencia, ¿no? El proceso de hacer una especialidad acá en Inglaterra. Entonces, para empezar, bueno, es antes de viajar, ¿no? ¿Por qué elegí este país? Y si el idioma se me dificultó para adaptarme a la nueva cultura. El idioma creo yo que es importantísimo y por eso hacía mucho hincapié en el video anterior, ¿no? Uno de los pilares antes de venir acá, creo yo, es el dominio del idioma. Si bien muchas personas en el mundo hablan un muy buen inglés, de verdad que es súper diferente venir y trabajar a un país así, o sea, de habla inglesa, con el idioma que tenemos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hago el mismo ejemplo, que es como si vivieras en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en México, y quieres ser médico, pero no hablas español, ¿no? Entonces va a ser un poco difícil para ti, para darte a entender con tus pacientes, con tus colegas, para una entrevista de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces es lo mismo si quieres venir a Inglaterra. Es súper importante dominar un buen inglés. Ojo, no es necesario tener así C1 o tener el mejor inglés del mundo. Mientras digas las palabras adecuadas, te des a entender y entiendas lo que te dicen, es suficiente, ¿no? Entonces, ¿por qué elegí este país? Es una pregunta personal y un poco difícil, porque, bueno, no es tan difícil en realidad. Tenía muchas ganas de vivir en Europa. Siempre he tenido en la mente tratar Alemania también. Probablemente en algún momento lo haga. Pero no, y otra cosa es que yo no me siento muy identificado con los gringos, con Estados Unidos, con América. Entonces por eso no quería irme para allá. Pero definitivamente quería probar algo fuera de México. Y el idioma, yo creo que no me fue tan difícil adaptarme a la cultura y al idioma y así, porque en realidad en México tenemos mucha exposición al idioma porque Estados Unidos es nuestro vecino y todas nuestras películas, artículos médicos, libros em, están en inglés y desde chiquitos tenemos una buena exposición al idioma, entonces creo que por ahí no me fue tan difícil. Como segunda pregunta es acerca de la homologación.
dice, ¿podría hacer una breve síntesis de los pasos para homologar el título? Em, pues creo que el video anterior se trata de los primeros pasos para homologar el título y creo que no sé si quieran em, como pasar por todo ese proceso, pero haciendo un resumen rápido es em, obviamente el idioma que ya dijimos, que puede ser el IELTS o el IELTS, y la otra opción es OET, ¿no? Occupational English Test, que ese siempre es el que yo hice y el que yo recomiendo que hagan, porque también sé que muchos de mis amigos y colegas fue el que hicieron y ya están trabajando. El IELTS siempre es un poco más complicado y la tasa de aprobación es mucho más baja. Pero hay gente que vino con IELTS, entonces es una opción también. Dos, el tener el título de médico homologado y ya quedamos que es por el ECFMG, ¿no? Que ya hablamos de eso en el video anterior. Si no lo han visto, les invito a verlo. Está un poquito largo, pero bueno. Una vez que tengan esos dos, que creo que es lo que más difícil y tardado es, lo demás es papelería y es muy específico para cada persona, ¿no? Quedamos que si tienes una nacionalidad europea, no necesitas hacer PLAB, pero si eres de cualquier otra parte del mundo, sí necesitas hacer PLAB. Y me refiero a no solo Latinoamérica, hay muchísima gente que viene de la India, por ejemplo, o países de la región árabe. Tengo un compañero que es ruso, interesante, ¿no? Pero todos ellos tuvieron que hacer PLAB. PLAB 1 y PLAB 2. Una vez que pases esos dos exámenes, ya tienes una licencia para trabajar como médico y ya estás del otro lado. Desde el día 1 puedes buscar un trabajo y la verdad es que es prácticamente 100% seguro que vas a tener un empleo. Hay, como ya lo hemos comentado, hay mucha necesidad y en muchas especialidades, especialmente medicina interna, urgencias, siempre viene y está muy solicitado. Ahora, creo que esto es lo que mucha gente quería escuchar. Nuevamente, no soy un experto, estoy hablando solo desde mi experiencia, de lo que he escuchado de colegas y de lo que he pasado yo. No soy una agencia reclutadora tampoco. Sí conozco gente que acompaña el proceso o incluso yo estoy contento de dar consejos, de dar tips para acompañarte por todo este paso. Pero bueno, vamos a hablar de cómo llegar a ser especialista en Inglaterra, ¿no? O en UK. A grandes rasgos es, uno, venir como médico general y hacer una especialidad aquí. Y el otro es, ya soy especialista en mi país y quiero venir a homologar mi título de especialista y trabajar como tal. Ambas son posibles, ¿ok? Recibo algunos correos, para sorpresa mía, em, con preguntas de ambos, ¿no? Entonces por eso quise hacer este videito para tratar de dar una explicación superficial de cómo es cada proceso. Entonces vamos a hablar de cómo es venir aquí como médico general, cómo se trabaja aquí como médico general, porque no existe tal cosa o tal imagen aquí, ¿no? Entonces, el médico general que conocemos en Latinoamérica, o por lo menos en México, así se le dice, es aquel médico, doctor, doctora, que ya acabó su carrera y que está recién egresado, ¿no? Si no has hecho ninguna especialidad, eres médico general. Pero aquí hay otra cosa que se llama General Practitioner, que es GP, ¿no? Entonces, no es lo mismo un General Practitioner que un médico general, aunque las palabras se parecen. Aquí el General Practitioner es lo que conoceríamos en México como un médico de familia, ¿no? Hizo medicina familiar, son 3 años, es una especialidad corta, muy bien remunerada, por cierto. Hay mucha gente que quiere ser GP aquí y es porque es la especialidad más corta y les pagan muy bien, ¿no? Y también hay una alta demanda de eso. Entonces,
si eres recién egresado y quieres trabajar aquí, puedes trabajar como low grade, como junior doctor en cualquier especialidad, ¿no? Entonces, ese es un super consejo que les doy. Si quieren venir como médicos generales y aplicar para una residencia, lo primero que hay que hacer es encontrar un empleo como junior doctor. Ahora, hay gente que me ha preguntado acerca de los años F1 y F2, o sea, Foundation Year 1 y 2. No son estrictamente necesarios, sobre todo el F1, o sea, si eres médico general ya capacitado en tu país y sobre todo si tienes algunos años de experiencia o meses, muy probablemente no necesitas hacer el F1 y mucho menos un año completo. Es recomendable hacer o aplicar para un trabajo como FY2 porque ese probablemente sí lo vas a conseguir. Y no es necesario hacer el año entero, o sea, puedes hacer por lo menos 6 meses, ¿no? Y una vez que termines ese contrato de 6 meses, que no es para nada malo, o sea, en términos económicos, ganan alrededor de 2.500 libras mensuales. Entonces, ojo, si haces la conversión a la moneda de tu país, sigue siendo bastante significativo, ¿no? Creo yo. 2.500 libras trabajando como médico general, que aparte te va a servir de experiencia laboral en Inglaterra y aparte te va a servir como experiencia para que te firmen una carta que te permita aplicar para una residencia médica. Eso es. Y bueno, obviamente conocer el sistema, ¿no? El sistema es súper diferente, por lo menos a lo que yo conocía en México, que me imagino que es muy similar a los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, una vez teniendo el número del GMC, es tratar de aplicar para un trabajo de FY2. Sí, ojo, si eres médico general, paréntesis. Una vez que termines tu trabajo de FY2, puedes seguir aplicando para trabajos de ese nivel o puedes seguir aplicando para el siguiente nivel. Algunos ingleses lo conocen como FY3 o Clinical Fellowship o Surgical Fellowship o puedes incluso ya aplicar para una especialidad. Ahorita te voy a decir cómo. Eh, no es súper necesario haber tenido una amplia experiencia laboral antes de venir acá, para nada, pero si la tienes, te sirve mucho sobre todo para las entrevistas, ¿no? Siempre que aplicas para un empleo, te hacen una entrevista laboral y generalmente te entrevista el jefe de servicio, acá se dice consultant. Y lo que pasa en una entrevista de trabajo es, van leyendo tu currículum, te preguntan acerca de eso. La pregunta número uno que te hacen es, háblame de ti, tell me about yourself. Y lo que tienes que hacer es hablar de ti en cuanto a tu pasado o experiencia médica. No quieren saber tu vida personal at all. Entonces, no les interesa si eres soltero, casado, dónde vives, etcétera. Les interesa dónde estudiaste, cuándo terminaste, qué es lo que has hecho después de haberte graduado, si estudiaste, si tomaste vacaciones, si participaste en un proyecto, si hiciste investigación, si trabajaste, tu sueldo, etcétera, ¿no? Eso es lo que les interesa en una entrevista. Y después te van a preguntar un par de casos clínicos, pues para ver en qué nivel estás más o menos, ¿no? Eso es absolutamente normal y esperado, entonces si alguien pasa por ese proceso, no se espanten, no es solo con ellos. ¿Qué más? Bueno, lo que quieres una vez terminado tu contrato de FY2 es que te firmen una hoja o un formato que se llama CREST, que es un certificado. Acá, CREST literalmente significa Certificate of Readiness. O sea, estás listo para empezar, para aplicar para una especialidad, ¿no?
for readiness for specialty training, eso significa CREST. Acá no se llama residencia, se llama training, ¿no? Si estás haciendo un training, estás haciendo tu especialidad, entonces el análogo del R1, R2, R3, etcétera, acá es ST1, ST2, ST3, etcétera, ¿no? Para todas las especialidades es un proceso similar. Una vez que tienes el CREST firmado, quiere decir que ya estás apto o listo al nivel de un médico inglés para empezar una especialidad, ¿no? Entonces, no hay como tal un examen nacional, pero las entrevistas sí son para competir por plazas a nivel nacional. No hay una cosa similar al ENARM, no hay una cosa similar al MIR, ni nada parecido, pero hay una página que se llama Oriel, ORIEL.net, y ahí es donde se anuncian los puestos de vacantes. Entonces, en realidad aquí aplicar para una especialidad es aplicar para el puesto de training, ¿no? O sea, que obviamente va a ser pagado y va a ser un poquito más de lo que ganaban en el FY2 y cada año va subiendo un poquito más. Entonces, ser residente o estudiar una especialidad en Reino Unido sí alcanza o si es dinero suficiente para mantenerte a ti e incluso para mantener a una familia, ¿no? Ya hemos comentado en otros videos que la renta es cara, pero pues sí alcanza, ¿no? Y aparte, los horarios no son tan matados, pero no necesitas buscar un segundo trabajo o un segundo empleo, etc. Si vienes con una familia, si vienes casado y los dos trabajan, buenísimo. Si vienes soltero, pues más fácil, porque solo te preocupas por tus gastos y punto, ¿no? Muchos o la mayoría de los hospitales tienen algo que se llama Hospital Accommodation, que es como pues donde vives, te dan vivienda. No es gratis, pero es mucho más barato que rentar una casa, un cuarto, etcétera. Vives en un edificio compartido con otras personas, pero es súper común que la gente viva en Hospital Accommodation. Es significativamente más barato que otro lado, ¿no? Aparte que en Inglaterra se utiliza mucho o es muy normal vivir en una casa compartida. Tú rentas un cuarto y compartes la sala o la cocina, el garage, etcétera, ¿no? Y rentas un cuarto. Rentar una casa entera es un poquito más cara, sí se puede, pero pues depende de tu situación, ¿no? Entonces, hablando del proceso de residencia, del proceso de aplicación a la especialidad, una o dos veces al año sale la convocatoria, llenas online, llenas el formato, tienes que mandar tu CREST form y después vas al proceso de una entrevista, ¿no? Entonces ahí es donde vas a pelear tu puesto y tu lugar, ¿no? Tienes que poner 3 lugares donde a ti te gustaría. Obviamente todo el mundo pone Londres y no, o sea, no es como regla, pero son los puestos más competidos obviamente y la mayoría de gente de ingleses ponen Londres y la mayoría de ingleses lo logran, ¿no? No es que los hospitales de Londres no quieran extranjeros, para nada. Aquí toda Inglaterra está acostumbrado a tener doctores de todos los países del mundo, ¿no? Es raro tener latinoamericanos, pero sí habemos. Lo más común es ver gente de India, de Nepal, de países árabes, ¿no? Porque hay como mucha comunicación e intercambios con ellos. Obviamente por el pasado histórico de estos países, ¿no? Pero siendo latinoamericano, por supuesto que tenemos oportunidad y chance de entrar a una especialidad acá. Ahora, ¿cuáles son las más fáciles? La más fácil es GP.
medicina familiar, y de las más competidas es todas las quirúrgicas, anestesia, ¿no? Que anestesia según yo, es un poquito diferente, o sea, un anestesiólogo aquí hace cosas diferentes a lo que hace un anestesiólogo en México. En México dura 3 años la especialidad y bueno, desde el día 1 estás en un quirófano y ya te están enseñando a hacer bloqueos o algo así, ¿no? El anestesiólogo aquí tiene mucho entrenamiento en terapia intensiva, ¿no? Entonces, de hecho hay algo que se llama ACCS, que es como un tronco común para hacer urgencias, anestesia y algo que se llama acute medicine, que es diferente a urgencias. Acute medicine es como medicina interna, pero no ve tantas enfermedades crónicas. Eh, Hay muchas cosas aquí que no existen en mi país. Por ejemplo, hay muchos niveles de enfermeras, ¿no? Hay enfermeras que no están capacitadas ni siquiera para tomar eh, muestras de sangre, pero hay muchas enfermeras que están hasta capacitadas para prescribir recetas y medicamentos. O sea, en su afán de llenar los puestos de médicos están creando muchas cosas. Hay algo que es como una maestría para médicos para poder trabajar dentro de un hospital como un low grade doctor, ¿no? Entonces, de verdad créanme que hay mucha oportunidad. Em, Ahora, pues, otra cosa interesante es que en esa aplicación puedes meter 2 o 3 especialidades que tú quieras hacer, ¿no? Y la entrevista, y en la entrevista pones 2 o 3 lugares donde te gustaría hacer tu residencia. Les repito, obviamente todo el mundo pone Londres. Em, de las más buscadas también son Manchester, Cambridge, Oxford. Hay muy buenas oportunidades, muchas ofertas muy interesantes y muy buenas universidades. Em, pero de verdad que estar en cualquier hospital acá es muy buen nivel y obviamente es el mismo nivel de exigencia. Entonces, yo como recomendación personal les sugeriría no ir directamente a buscar algo en Londres y mucho menos siendo su primer empleo y siendo su primer ciudad viviendo acá, ¿no? Como que Londres es muy grande, muy caótico, muy rápido. eh, Viniendo de un país latinoamericano te pesa que no son fríos como tal, pero obviamente la calidez del latino no se compara nunca en la vida. Aunque también encuentras algunos latinos. Y la opción 2 es, si ya eres especialista en tu país y quieres venir acá a trabajar como tal, ya no necesitas hacer el PLAB. Sí necesitas revalidar tus títulos y sí necesitas hacer el examen de inglés, pero ya no necesitas hacer el PLAB para pedir una licencia como médico general, porque obviamente ya tienes un nivel más avanzado, ¿no? Ahí la diferencia es que tienes que aplicar el examen de tu especialidad y cada examen es distinto. Por ejemplo, para urgencias tienes que aplicar 3 exámenes que se llaman MRCEM o ahora ya es FRCEM. Mucha gente le dice FRChem. Y eso es del Royal College of Emergency Medicine. Entonces, por ejemplo, para medicina interna es uno que se llama MRCP, para cirugía es MRSP, y en realidad para cada especialidad per se hay un examen de su Royal College. Entonces, si tienen interés, por ejemplo, en oftalmología, tienen que buscar en la página del Royal College of Ophthalmology, ¿no? Si quieren hacer psiquiatría, deben ir a la página del Royal College of Psychiatrists. Y así, sucesivamente.
Entonces, una vez que pasen esos 3 exámenes, ya pueden venir acá pues a trabajar. Y en realidad creo que está muy, muy, no sencillo, pero es muy achievable. O sea, lo puedes hacer. O sea, claro que está a tu alcance. Y más si ya eres un especialista. Y más si ya has trabajado en tu campo, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Los humanos son iguales, los pacientes son iguales, tienen las mismas enfermedades. Entonces, si ya sabes cómo ser un cirujano en Argentina, por supuesto que vas a saber cómo operar una apendicitis en Inglaterra, ¿no? La parte uno de estos exámenes es ciencias básicas, ¿no? O sea, es anatomía, fisiología. O sea, yo creo que es algo similar al Ceneval o ahí un poco al MIR o al ENARM, ¿no? Estoy hablando de exámenes de selección. Obviamente yo creo que son más fáciles que estos otros exámenes. El uno y el 2 están muy, muy, muy pasables. El 3 es un poco más difícil, pero claro, o sea, les repito, si ya eres un especialista en tu país, por supuesto que no es nada diferente. ¿De dónde estudiar para estos exámenes? Hay mucha información en internet y en realidad todo es bueno. Em, En la página de cada Royal College hay información o hay algo que se llama Oxford Handbook, ¿no? Los libros de mano de Oxford. Esos también son excelente bibliografía para eso, pero igual y después puedo hablar de eso. Em, Ahora, ¿en qué momento? Quiero hablar de en qué momento es el mejor momento para venir acá, ¿no? Eh, bueno, ya está un poquito largo. Eh, bueno, voy a responder esta pregunta y después a lo mejor hago otro videín. Pero bueno, eh, en- dice la pregunta, ¿es necesario que para aplicar a la residencia hayas fijado un domicilio en el país? ¿Es necesario obtener una visa de trabajo antes de aplicar? Sí y no. O sea, el mejor momento para venirte a vivir acá, creo yo, es cuando ya hayas aplicado y pasado tu examen de inglés, el OET o el IELTS, cuando ya hayas tenido tu título traducido por el ECFMG y cuando probablemente ya hayas pasado los PLABs, ¿no? Bueno, ojo, el PLAB 2 tiene que ser aquí forzosamente, ¿no? Entonces tienes que venir en algún momento a UK. Si quieres quedarte ya para siempre, está bien, ¿no? Aunque eso lo recomiendo sí y solo si tienes el suficiente dinero para mantenerte aquí sin trabajar, porque hasta que no tengas la licencia, va a ser muy difícil que encuentres un empleo acá, ¿no? Bueno, ojo, si tienes un pasaporte europeo, sí puedes empezar a trabajar de otra cosa, aunque no sea como médico, en lo que tus papeles del GMC están listos y en lo que encuentras un empleo. Hay muchas agencias reclutadoras, hay muchas agencias que se encargan de buscarte, de prometerte empleos. La verdad es que muchísimas de ellas sí son reales. Yo conozco a una colega argentina que vive en Milán, que si está viendo este video la saludo mucho. Tuve la fortuna de no acompañarla, pero de ahí de resolverle un par de dudas con las ofertas de empleo, con el OET, etcétera. Ahora estoy muy contento de que lo pasó súper bien y ya está en planes de venirse a UK. La conocí en Milán. Fue una historia chistosa, pero probablemente ya se va a venir a trabajar acá. Ella es dermatóloga, entonces les repito, sí se puede. Es argentina, pero vive en Milán y ya es dermatóloga y va a venir a trabajar a UK muy probablemente en poco tiempo. Entonces, ánimo, colegas, si se puede.
Ya no los aburro más, este video ya duró mucho tiempo. Después puedo subirles otro videíto con otras preguntas que me han hecho, que siempre me parecen muy importantes. Trato de responderles ya sea por Instagram, por mi correo personal, algunas veces por, por las preguntas que dejan aquí en YouTube. Pero bueno, como reflexión final, una vez más les digo, ánimo, si se puede. Sí se puede, no importa de dónde seas. Lo único que necesitas es de verdad tener las ganas y la motivación suficiente para venir. No es un proceso barato, hay que invertir dinero, tiempo, esfuerzo, pero créanme que una vez que estén acá, todo eso va a ser remunerado. Vas a recuperar tu inversión en el primer o segundo mes. Todo lo demás va a ser para bien, para ganancia. Vas a conocer un país padrísimo que está muy cerca de muchos, de todos lados. Entonces, cuando termine la pandemia, te va a ser muy fácil viajar, etcétera. Entonces, gracias, me despido. Ahí síganme mandando preguntitas. Eh, por Instagram estoy como Dr. Jeff Mallets, o sea, Dr. Jeff Mallets. Y mi correo, creo que ya por ahí lo puse en algún video anterior, ¿no? Y yo feliz de leerlos y tratar de responder sus preguntas. Bueno, me despido, muchas gracias. Adiós. Bye.